Bueno, entonces nuevamente reitero el saludo para todos los estudiantes del grado séptimo. Agradezco que se hayan conectado. Les recuerdo, por favor, ante todo, la seguridad, la higiene con sus manos, estarse lavando las manos antes y después de cada actividad y tener todos los cuidados y precauciones necesarias ante esta crisis que estamos sufriendo con lo del coronavirus y la pandemia. Bien, entonces, para la clase de hoy vamos a hablar de un nuevo tema que es la excreción. Para ello, entonces, les voy a pedir, por favor, que apaguen todos sus micrófonos para, para poder nosotros escuchar correctamente lo que vamos a estar hablando. Ya así nos queda espacio de poder hacer preguntas y demás, lo haremos en su debido momento. Entonces, vamos aquí a compartir la pantalla. Entonces, aquí ustedes pueden ver. Listo. Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si están pudiendo ver mi pantalla? Sí, señora. Ok, muchas gracias. Hola. Hola a los que se van conectando, por favor les recuerdo que vamos a iniciar, entonces apaguen los micrófonos. ¿Listo? Por aquí me van diciendo, por favor, de pronto, si hay alguien que quiera incluirse en la clase, porque como ya estoy compartiendo pantalla, entonces no puedo ver quiénes son los participantes que quieren ingresar. Ah, bueno, por aquí les voy a poner ¿Me escucha? a un ladito. Sí, sí, los estoy escuchando. Por favor, hacemos silencio y apagamos los micrófonos. Bueno, entonces continuamos por aquí. Ya lo apagué. No, profe, ¿me escucha? No, profe, ya apagué el micrófono. Todavía escucho un micrófono encendido. Ah. Bueno, entonces vamos a ver aquí un nuevo tema que es la excreción. Como primer punto, vamos a hablar específicamente de la excreción en los seres vivos unicelulares. ¿Listo? Esos seres vivos unicelulares, pues ya ustedes saben que son aquellos que solamente cuentan con una célula y que mediante esa célula pueden cumplir con todas sus funciones vitales. ¿Listo? Entonces, dentro del gran tema que es la excreción, digamos que las guías que ustedes ya tienen y que ojalá ya hayan tenido la oportunidad de revisar, hablan únicamente de la excreción en unicelulares. ¿Cómo hacen estos seres tan pequeños, microscópicos, para poder hacer todas sus funciones a través de una sola célula? Empezamos entonces. Antes que nada se hace necesario saber qué es la excreción. Entonces aquí puse un pequeño concepto en donde sabemos que la excreción es una función vital que se encarga de eliminar desechos que se producen durante el metabolismo de un ser vivo. Entonces, ¿qué es una función vital? Es una función sin la cual un ser vivo simplemente pues no puede estar vivo. ¿Listo? Es algo fundamental y esencial que debe cumplirse para tener una homeostasis, es decir, para generar un equilibrio. Entonces, miren esta palabrita que está aquí. Esta palabra es muy importante porque significa el equilibrio que nosotros podemos tener en el cuerpo o en la estructura, ¿sí? No, porque no hablamos siempre de cuerpo o no hablamos siempre de ser humano. En este caso vamos a hablar específicamente de los unicelulares. Entonces, todo ser vivo debe tener un equilibrio entre sus funciones vitales. Por eso aquí ustedes ven la imagen de la niña, ¿cierto?
es una imagen que representa el equilibrio, cómo todo debe estar en un balance para que pueda funcionar bien nuestro sistema. ¿Listo? Hablando perdón, voy a admitir aquí a ciertas personas que están ingresando. Listo, entonces continuamos. Hablando de todas las funciones que se deben cumplir en un ser vivo. Aquí tengo entonces una imagen también de un niño que está sacando la basura y pues es, digamos, que una representación gráfica de lo que es la excreción. ¿De qué se encarga esta función vital? Pues de sacar los desechos o sacar todo aquello que ya no se necesita y eliminarlos por medio de una estructura, una función o un órgano específico. ¿De qué depende que sea así? Pues de la complejidad del ser vivo. Si estamos hablando de un ser vivo unicelular, pues él no tiene un órgano ni tiene un tejido que le permita hacer esta función, pero sí tiene la obligación de hacerla, porque es una función vital. Entonces, bueno, ustedes se preguntarán, ¿cómo hace un ser que tiene una sola célula para hacer excreción si no cuenta con tejidos y no cuenta con órganos? Eso es lo que vamos a tratar de ver hoy y también vamos a tratar de hacer un balance entre las formas y diferentes clases de unicelulares que pueden haber. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la excreción específica de los unicelulares, decimos que ellos solamente cuentan con una célula. Esa célula mínimamente tiene una membrana, ¿cierto? Una membrana celular y debe tener citoplasma y organelos. Ya esos organelos sí pueden variar de un unicelular a otro. Entonces, vemos aquí a este lado las bacterias. Las bacterias son los unicelulares más sencillos que hay porque son hechas por células procariotas. Sus células no poseen un núcleo definido, por lo tanto, decimos que estas células simplemente hacen su proceso de excreción por medio de la membrana y no son muy complejas. Pero, como dice aquí abajo, resulta que los seres unicelulares son muy abundantes. Entre ellos, los más abundantes son las bacterias, que a pesar de ser tan sencillas en su estructura, de no tener ni siquiera núcleo dentro de sus células, son capaces de reproducirse y de colonizar absolutamente todos los ambientes. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de uno de los unicelulares que existen. Por este lado tenemos a los protozoos, ¿sí? También en este grupo entran las algas, que ya son un grupo un poquito más complejo de unicelulares, porque son unicelulares con núcleo, es decir, sus células son eucariotas, células con una membrana nuclear que tienen un sistema más complejo, pero de todas maneras siguen siendo unicelulares. ¿Listo? Lo mismo por aquí tenemos a los hongos. Estas de aquí específicamente son las levaduras, que son son varias especies de levaduras, pero muchas de ellas se utilizan para productividad comercial e industrial. Eso también lo vamos a ver hoy. No por el hecho de que hablemos de microorganismos, hablamos siempre de enfermedad, sino que hay muchos microorganismos que tienen un uso en nuestra sociedad y nosotros como seres humanos pues hemos aprendido a darles un manejo benéfico. Listo. Entonces estamos hasta aquí diciendo que porque es importante conocer el metabolismo de un unicelular, porque como todos los seres vivos, ellos deben alimentarse, hacer un proceso bioquímico dentro de sus células y de ese proceso bioquímico se generan residuos o desechos que deben ser extraídos de la célula. Si esto no sucede, si no se puede sacar de la célula esos desechos que están ahí, pues simplemente va a haber un problema de contaminación interna, ¿sí? Y al haber ese inconveniente, pues el destino de la célula va a ser morir. Por eso, ellos tienen muy definida su función excretora de la siguiente manera.
Entonces vemos aquí, voy a correr este cuadrito por acá por si de pronto no les deja ver, un cuadrito que es el mismo que ustedes tienen en su guía. Esta presentación que hice, la hice tomando como base la guía que les llegó a sus manos. Entonces ustedes van a ver que muchas de las cosas que están en esa guía las voy a hablar durante esta sesión. Entonces, decimos que los grupos de unicelulares son 3 porque abarcan 3 de los reinos más conocidos y abundantes en la naturaleza. El reino Monera, que son las bacterias hechas por células procariotas, es decir, células sin núcleo. El reino protista, conformado por las algas y los protozoos, que ya son células con núcleo, igual que los del reino fungi. Aquí hay que hacer un paréntesis. En el reino fungi tenemos ejemplos, muchos ejemplos de seres unicelulares, como les acabé de mostrar en la imagen anterior. Un ejemplo muy claro son las levaduras, pero también tenemos muchísimos ejemplos de hongos multicelulares. Entonces son los que nosotros podemos ver a simple vista. Hoy nos vamos a enfocar en los unicelulares. ¿Listo? Entonces, bueno, empezamos con los del reino Monera. ¿Qué es lo que hacen ellos cuando excretan? Pues todos sus productos de excreción dependen también de sus productos alimenticios. Entonces, como residuo de ese alimento se genera en las bacterias algunos compuestos nitrogenados. Ojo, cuando hablo de compuestos nitrogenados, pues se entiende que son compuestos cargados con nitrógeno. Esto obedece a que las bacterias están presentes en lugares en donde existe abundancia de nitrógeno. Listo, entonces esos compuestos nitrogenados pueden ser ácido acético, que es el denominado vinagre. Por eso nosotros podemos hacer procesos de fermentación en casa para obtener vinagre casero, ¿sí? ¿Por qué? Porque la bacteria simplemente se encarga de alimentarse y como proceso de excreción genera ácido acético, que es el mismo, perdón, el mismo vinagre. Tenemos el ácido láctico, que es un ácido que se produce en nuestros músculos también, que se encarga de hacernos sudar, ¿sí? Es muy común que nosotros también produzcamos ese ácido láctico y tiene un olor muy característico, muy fuerte, ¿sí? Y también miren aquí que algunas bacterias son capaces de producir vitamina B12, es decir, el hecho de que sean sustancias de desecho para ellas no quiere decir que otras especies, incluidos el ser humano, no podamos aprovechar esos desechos que para nosotros serían nutrientes o en este caso, por ejemplo, vitaminas. Entonces, ¿quién no ha utilizado el vinagre en su hogar para los alimentos o para muchísimos usos? ¿Quién no necesita de las vitaminas para poder vivir? Entonces, veamos aquí que así tan importante como es la excreción para cada uno de estos seres vivos, esos residuos que salen a través de la función de excreción también pueden ser el nutriente o pueden ser benéficos para otros seres. Por aquí, por su parte, están los protistas. Ellos también tienen una función de excreción similar. Ellos tienen unas vacuolas que son específicas para guardar desechos. Entonces, esas vacuolas únicamente guardan todo aquello que la célula va desechando y luego se transportan hacia la membrana celular y la expulsan. Esas vacuolas también pueden llamarse vesículas de transporte y su función es precisamente esa, limpiar a la célula de forma interna para que puedan sacar a través de la membrana celular esos desechos. Entonces, ¿qué es lo que se elimina? ¿Qué es lo que eliminan los protistas principalmente? Agua, dióxido de carbono, sales minerales y productos nitrogenados como el amoníaco y la urea. Las algas excretan oxígeno como resultado de la fotosíntesis. Ustedes pueden darse cuenta que hay algunas palabras que están en negrilla. Eso sucede porque aquí es muy importante tener en cuenta que las algas cumplen la misma función que las plantas, pero a nivel microscópico y en el agua. Entonces,
Una característica de los protistas es que la mayoría son seres acuáticos y hacen fotosíntesis. Entonces, mediante esa fotosíntesis, ellos también son grandes generadores de oxígeno. Es más, la mayor cantidad de oxígeno que existe en nuestro planeta viene de los océanos por el trabajo de las algas y el resto de los bosques por el trabajo de las plantas. Entonces, por eso es muy necesario saber cuidar nuestros ecosistemas, tanto acuáticos como para conservar la vida de estos seres que están produciendo con su respiración y con su proceso de fotosíntesis gases y también sustancias líquidas que hacen parte de los ciclos biogeoquímicos que debe mantener un ecosistema equilibrado. Entonces, miren aquí cómo estos individuos pueden generar estas sustancias de desecho. Tanto en los Monera como en los protistas, también es, digamos, relevante decir que estas sustancias de desecho son de olores fuertes, por ejemplo, el amoníaco y la urea, que también hacen parte de nuestras sustancias de excreción como seres humanos, tienen un olor bastante penetrante. Entonces, por eso algunas veces, pues podemos encontrar alimentos que están en descomposición y que por su olor ya me están diciendo que no están aptos para el consumo. ¿Por qué? Porque puede haber móneras ahí, pueden haber bacterias creciendo o también pueden haber líquidos como aguas estancadas o aguas en los charcos que desprenden un olor fétido y un olor diferente. Entonces, no es que el agua se haya dañado, ¿sí? No es que el agua se esté pudriendo como tal, sino que hay materia orgánica ahí en esos charcos que al ser digerida por los protozoarios que viven en ese lugar, generan luego unos desechos en forma de gas que generan un olor fétido, un olor desagradable. Entonces es muy fácil saberlo por medio de nuestro sentido del olfato. Finalmente vamos a hablar de los unicelulares del reino fungi. Los hongos unicelulares, como por ejemplo las levaduras, que ustedes se van a dar cuenta que en el taller que tienen para estos 15 días, tienen una tareita por ahí de hacer pan en su casa o si no pueden hacerlo, por lo menos preguntar cómo se hace el proceso del pan y ser muy específicos en cómo actúa la levadura de pan en ese proceso. ¿Sí? ¿Por qué no es lo mismo comer un pan con levadura que un pan sin levadura? Entonces, biológicamente, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Mm? Ese proceso de excreción de las levaduras, ¿será que está ayudando a que el pan sepa a pan? Entonces, ustedes harán sus indagaciones en su familia y presentarán su resultado de ese experimento que van a hacer en casa. Bueno, entonces, miren que los hongos son unos de los microorganismos más utilizados en todos los aspectos industriales y el humano les ha sabido sacar muchísimo provecho. ¿Qué se puede hacer con base en las sustancias de excreción de los hongos? Se pueden fabricar bebidas fermentadas, por ejemplo, el vino y la cerveza son bebidas que se fermentan a base de hongos. eh, Pan como fuente de proteínas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con procesos de fermentación de la leche, como el queso, el yogur, todos estos involucran hongos y bacterias en ese proceso. Entonces, ahí podemos ver algunos de esos usos. Es más, los hongos también se han podido utilizar en la elaboración de vacunas, de medicamentos, de antibióticos. Entonces, son muchísimas las ventajas que podemos obtener a través de los residuos o de estas sustancias de desecho que están excretando los hongos o los monera. ¿A quiénes no metemos tanto en este proceso de poder consumirlos? A los protistas, porque la mayoría de ellos sí pueden ser parásitos y si nosotros nos tomamos un agua que tenga protozoarios, ellos pueden causar problemas. ¿Sí? Lo mismo que los monera y los hongos, pero digamos que hay mayor proporción de bacterias o de hongos que pueden causar beneficios, pero en el caso de los protozoos no, ellos son parásitos por excelencia.
Entonces, muy importante tener en cuenta que el agua que consumimos debe ser tratada y potable. Vamos a adelantar aquí. Entonces, básicamente, ¿en dónde confluye toda la función de excreción de un ser que solamente tiene una célula? En la membrana celular. Recuerden que la membrana celular es una estructura que, a pesar de que todas las células la poseen, no es tan sencilla. Es una estructura compleja hecha por lípidos, proteínas y carbohidratos que permite el paso de sustancias de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Entonces, en un primer momento está la nutrición, cuando la membrana absorbe aquellas sustancias que le van a generar energía, entonces las deja pasar de afuera hacia adentro. Y en un segundo momento está la excreción, en donde la misma membrana ha recolectado todas las toxinas, desechos y demás sustancias que ya la célula no necesita y vuelve nuevamente a salir por medio de ella. Entonces, el proceso más importante que hace la membrana para poder hacer este proceso de excreción es la difusión. Ya ustedes eso lo pueden por ahí retomar en los apuntes que tienen del periodo pasado, especialmente, en donde ustedes tienen ahí la explicación de cada uno de los procesos de transporte a través de la membrana. Pero digamos que en forma de recorderis decimos que la difusión es el paso por casi cualquier parte de la membrana de diferentes tipos de sustancias líquidas, gaseosas, bueno, sólidas no tanto, pero sí por lo menos líquidas y gaseosas. Es una filtración de sustancias del exterior hacia el interior, o en este caso, para la excreción, pues van de adentro de la célula hacia afuera, con el objetivo de deshacerse de todo aquello que ya no están utilizando. Entonces, bueno, por aquí ya iríamos culminando con la explicación de el tema, que está bastante sencillo. El resto lo pueden complementar ustedes con la parte que está en la guía. Por ahí hay una actividad en donde les habla de los ejemplos de cómo las bacterias producen malos olores en nuestro cuerpo y por qué es importante tener hábitos de aseo diario. ¿Listo? Entonces, recuerden, nosotros todos los días estamos produciendo células muertas y esas células muertas son el alimento de las bacterias. Entonces, cuando nosotros adquirimos algún mal olor en nuestro cuerpo, ¿cierto? En las axilas o en la piel en general, en el cabello, no es porque nosotros directamente produzcamos ese mal olor, es que nosotros no nos limpiamos las células muertas y de esas células muertas se están alimentando las bacterias que sí o sí viven sobre nosotros todo el tiempo. Entonces, eso es muy fácil de evidenciar. ¿Listo? No les voy a dejar esa tarea porque van a decir entonces que la profesora les dice que en la tarea les dice que no se bañen, y eso no es así. Bien, entonces vamos nuevamente con ustedes. Ahí también les dije que, perdón, voy a dejar de compartir aquí ya. Ahí también en la guía ustedes pueden encontrar algunos ejemplos de por qué las charcas huelen mal, ¿sí? Entonces, como les decía hace un momento, no es que el agua se descomponga, sino que los protozoarios que viven ahí deben alimentarse de la materia orgánica, que es la tierra, las hojitas que caen, ¿sí? Y esa materia orgánica, al ser digerida y metabolizada, pues va a generar unos desechos en forma de gas que van a generar también malos olores. Entonces, pues ahí está una breve explicación del tema para esta guía. Nos queda un poco menos de 10 minutos de la clase, entonces no sé si tengan alguna pregunta o duda. Por ahora creo que voy
a tener tiempo para responderles, entonces de forma ordenada pueden ustedes abrir sus micrófonos y hacer las preguntas correspondientes. Bueno, muy bien. Juan Javier por aquí me dice, gracias, profe. Por ahora ninguna pregunta. Muy bien, qué chévere que les esté quedando claro. ¿Alguien más de pronto desea participar o preguntar? Bueno, recuerden, cuando tengan inconvenientes para poder conectarse con el Zoom, pues deben seguir el proceso de activar el audio y todo lo demás. Ya con el tiempo vamos a ir aprendiendo todo esto. Bueno, muy bien. Por aquí de los hermanos Castro me dicen que no tienen ninguna pregunta, que todo quedó claro. Me están diciendo por el chat. No, profe, yo tampoco no tengo ninguna pregunta, profe. Ok, muchas gracias. De todas maneras, les digo, este video está quedando grabado para poder facilitar que otros niños puedan verlo también. Bueno, acá me dice la profe Edna Victoria y Samuel que el internet estuvo mal, que no pudieron ver la asesoría, pero más adelante espero que el video sí podamos tenerlo todos. Bueno, entonces aquí me están diciendo que ya quedó todo claro. De todas maneras, recuerden que yo estoy dispuesta en los horarios establecidos a estar pendientes de su comunicación. Para los niños del grado séptimo B, recuerden que mañana tenemos charla de grupo a las 8 de la mañana. También la vamos a hacer por medio de Zoom y tenemos invitados especiales también para mañana. ¿Listo? Entonces, no siendo más, me voy despidiendo de ustedes, no sin antes recordarles lo importante que es que se laven las manos, que tengan en cuenta todas las precauciones del caso para estar bien de salud nosotros y nuestras familias.